Estamos en Código, dijimos toda la noche, estuvimos diciendo, está el diputado Marco Labaña. Estaba. Y está, no, sigue estando, milagro. Que Gracias por estar y gracias por acompañarnos, acompañarnos. ¿eh? Bueno, hoy estuvo, y lo dijimos varias veces, con Graciela Camaño, otro diputado del Frente Renovador, que conduce Sergio Massa. Estuvieron no con una CGT, estuvieron con las tres, la de Caló, la de Moyano, la de Barrio Nuevo. De ahí sale que un compromiso para arreglar en el Congreso lo que el gobierno no hizo con el impuesto a las ganancias. ¿Cómo es? Sí, a ver, primero la importancia que tenía que las CGTs estén unidas, por lo menos en una mesa de discusión donde se puede empezar a sacar temas en común y se empieza a trabajar cosas en concreto. Nosotros como espacio opositor estábamos ahí en la mesa, que habíamos sido invitados, y la conclusión que sacamos fue justamente esa, que la modificación que se hizo del impuesto a las ganancias, si bien hay que reconocer que es un paso, que se empieza a trabajar sobre el tema, la verdad que cuando uno terminaba de escuchar el anuncio quedaba un sabor a poco, ¿no? Después, cuando uno fue leyendo el detalle fino, se dio cuenta que la medida distaba mucho de lo que Argentina tiene que hacer en materia de reforma del impuesto a las ganancias. Dígame, una duda que la tengo desde el día que anunciaron. ¿Por qué, si en verdad la reducción es mucho menor, o los beneficiados por la reducción es mucho menor que la que se decía, por qué el costo fiscal es tan alto? A ver, creo que primero el costo fiscal a nosotros nos da un poquito más bajo. Por ejemplo, más o menos. No, nos da unos 10.000 millones menos de lo que están anunciando. No es poca plata. No es poca plata. Se está calculando con un aumento salarial implícito, pero, a ver, ¿cuál es el tema central para mí acá? Primero, la no modificación de las escalas, lo que sigue generando que una persona que ahorra en términos del impuesto a ganancia, porque ahorro puede ser que la gente destina 10.000 pesos para el pago de un alquiler, eso para el impuesto a las ganancias es ganancia, es ahorro. ¿Sí? Una persona que tiene esos 10.000 pesos para el pago de alquiler termina pagando una alícuota del 35%, como si fuera una multinacional. Entonces, ese es el primer desequilibrio grande que tiene. Después, la modificación del mínimo con la anulación del decreto del 2013, que está bien haber anulado el decreto del 2013, lo que no podía quedarse era bajo el mínimo imponible, porque ¿eso qué genera? Es verdad que hay 140, 180.000 personas que se van a beneficiar, que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias, pero hay otras 220.000 personas que se van a incorporar a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, en realidad no da más gente que va a incorporar. O sea, entran más de los que salen. Exacto. Y esto es antes de paritarias. Supongamos, no es que esté dando el numerito mágico, pero supongamos que las paritarias cierran en torno del 30%, va a incorporarse 1 millón de personas más al pago de impuestos a las ganancias. Entonces, claramente la medida se quedó corta, no termina de despejar las distorsiones que se vinieron generando en estos últimos años, que no son culpa de este gobierno, son el arrastre que tiene, pero esta medida claramente no la soluciona. En ese sentido que nosotros vemos, y es lo que estuvimos discutiendo hoy en la mesa, la necesidad de llevar desde el Congreso una reforma rápida que tenga que ver con el mínimo imponible, que tenga que ver con la actualización de las tablitas, que tenga que ver con el cambio en el impuesto a los bienes personales. Hoy una persona que tiene un departamento y un ambiente y un autito chiquito, ya paga bienes personales, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar Diputado, en la mesa. Lo que le pregunto es, este entendimiento que han tenido hoy los sectores sindicales, los sectores políticos de la oposición, usted dice, ¿se va a traducir rápidamente en el Congreso? ¿Qué van a imponerle al gobierno de Macri algunos cambios en el sistema del impuesto a las ganancias? ¿Qué actitud esperan del lado del oficial? A ver, no sé si la palabra es imponer, pero claramente lo vamos a llevar con fuerza este tema. Espero que tengamos la misma madurez que se tuvo, por ejemplo, en la devolución del 15% a las provincias, que también se dio hoy. Se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo, se hizo un decreto, estuvimos trabajando mucho en el tema. Estamos muy contentos porque, si se quiere, se demostró esto que nosotros venimos planteando de una oposición constructiva, que es no decir a todo que no porque sí, sino apoyar lo que no estamos de acuerdo, ir modificándolo. Y yo creo que el impuesto a las ganancias puede ser o puede jugar la misma suerte que lo que ha pasado con el 15%. Dígame, mirando un poquito como un dron desde arriba, ¿no? Usted... lo que ha sido el desarrollo de medidas económicas y la evolución de la economía del 10 de diciembre para acá. ¿Qué diagnóstico estaría haciendo? A ver, es cierto que
el gobierno de Macri asume una situación económica muy compleja, con un deterioro que ya venía de 7 años, con una inflación de más del 20-25% en estos años. Digo, una situación compleja, déficit fiscales muy elevado, emisión monetaria, bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. Eso requería que se tomen medidas. Ahora, eran medidas que iba a tener que administrar costos, no iba a tener ganancias por las medidas que se anuncien. Y creo que muchas de las medidas que se anunciaron, la forma que se hicieron, si bien el título podemos estar de acuerdo, la implementación lo que ha generado es una aceleración de precios muy importante que ha tenido como principal afectado el bolsillo de la gente. Hay hoy un desbalance, si se quiere, en términos de el bolsillo se está viendo afectado y hasta ahora el gobierno no ha tomado medidas concretas para recuperar el bolsillo. Con lo cual creo que hay que insistir mucho en esto de cómo empezamos a darle nuevamente equilibrio y empezamos a poner el foco en cómo hacemos para recuperar el consumo, el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Por eso que las paritarias para nosotros son centrales, el tema del impuesto a las ganancias también, asignaciones familiares, la devolución del IVA para los que son jubilados y planes sociales. Hay que trabajar mucho. Ahora, ¿cómo uno podría evitar el riesgo que la Argentina ya lo conoce, porque lo ha vivido recurrentemente? Usted es más joven que yo ya lo he vivido. ¿Cómo podría evitarse el riesgo de que la paritaria no termine transformándose como en un círculo vicioso, ¿no? Yo aumento y vuelvan a aumentar las cosas y vuelvo a tener inflación y vuelvo a actualizar paritaria. Digo, la década del 70 fue un festival en eso, sí. ¿no? A ver, desde ya que un impacto en precios va a tener. Ahora, el salario en estos últimos meses viene perdiendo muy fuertemente. En los últimos 3 meses, desde noviembre hasta la actualidad, hasta hoy tenemos más de 10 puntos de inflación en 3 meses. Febrero va a ser un mes que cierra en torno del 4,5-5% de inflación. Va a tener impacto de tarifas. Marzo también va a ser complicado. Digo, lo que no podemos generar es que el costo de la salida, el costo de los ajustes, correcciones, llámenle como quieran, no podemos hacer que lo pague el trabajador con su bolsillo, porque también eso lo vivimos muchas veces en la historia económica argentina, de qué pasa cuando el trabajador termina perdiendo poder adquisitivo y paga los costos del ajuste, ¿no? Y no es el modelo, por lo menos, que nosotros creemos que sea el correcto. Diputado, usted ve en la diaria, en el Congreso, en la charla con funcionarios, ve al gobierno permeable a escuchar este tipo de ideas, es decir, bueno, tenemos que hacer correcciones indudablemente, pero tenemos que proteger la capacidad de compra de la gente. A ver, creo que están muy cerrados en tenemos que ir para ese lado y acomodar la economía como sea. Yo creo que tienen la intención de abrirse al diálogo. De vuelta, lo de hoy del 15% lo pongo como ejemplo porque la relación de los fondos de participación con la provincia. Exactamente. Eso es un tema muy complejo que se trabajó mucho, que se logró un consenso. Se modificó o se complementó, si se quiere, un decreto, hizo que nosotros pudiéramos acompañar el DNU de devolución. Creo que hay una voluntad de diálogo. Voy a tomar la peor hipótesis, no hay voluntad de diálogo. No quiere el gobierno. La realidad es que la Cámara va a implicar que tenga que tener consensos. Hoy nadie tiene mayoría y eso requiere que se tengan consensos. Y bueno, nosotros nos vamos a estar preocupando en cada una de las leyes centrales que se vayan a tomar, tengan como contrapartida una ley que beneficie a la gente y que beneficie al bolsillo del trabajador. Va a pasar con el tema de la liberación de la ley Cerrojo o la apertura de la posibilidad de cerrar con los holdouts. Eso tiene que estar, pero inmediatamente tiene que estar una medida que le genere un beneficio concreto a la gente, ¿no? ¿Usted visualiza un segundo semestre quizás mejor que el primero? Creo que están las posibilidades de que así sea. No lo puedo asegurar todavía porque todavía el gobierno tiene que terminar de delinear cuál es su hoja de ruta. Todavía nos faltan muchas herramientas o terminar de conocer cuál es el paquete antiinflacionario que va a aplicar. Digo, yo creo que puede ser un segundo semestre mejor. Va a ser un año igualmente complejo, un año con elevada inflación, un año con caída de la actividad económica. Pero creo que el segundo semestre puede empezar a moverse un poco positivamente y sí, 2017 que sea más positivo. Diputado, muchas gracias. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a una cosa.